Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 19 de septiembre y en este podcast os quería poner un caso concreto, mi caso personal, de cómo está yendo el año respecto a dividendos y respecto al efecto del interés compuesto. Porque muchas veces, como sabéis, cuando se empieza a invertir en bolsa, pues se habla mucho del interés compuesto, pero no sabemos, pues ya hemos hablado en algún podcast de a partir de cuándo se empieza a notar, o qué efecto tiene, o si realmente es algo, digamos así, reseñable, o cómo ni siquiera analizarlo, ¿vale? Cómo cuantificarlo, cuánto afecta o cuánto no afecta. Ya hice el año pasado una comparativa de cuánto sería el efecto del interés compuesto en mi cartera, y este año, a pesar de que falta alguna empresa como puede ser el MT en anunciar la subida de dividendo, pues más o menos ya voy teniendo una idea de cuánto va a ser el efecto del interés compuesto en mi cartera, ¿vale? Y bueno, lo quería comparar un poco con vosotros, comentar con vosotros para que veáis un poco pues cómo se puede hacer cuando ya llevas unos años invirtiendo y cuál puede llegar a ser el resultado. Para empezar, ¿cómo calculo el incremento del dividendo? ¿Cómo afecta el incremento del dividendo a mi cartera? Lo que hago para aislar el efecto del incremento del dividendo es cojo el número de acciones que tengo ahora mismo, ¿vale? Lo pongo en una columna de Excel, pongo el dividendo como hubieran dado ese mismo número de acciones en 2020 y el dividendo que me dan ese mismo número de acciones en 2021. ¿Por qué? Porque evidentemente si he comprado acciones durante 2021, pues si sumo ese extra no viene por el incremento del dividendo de las acciones, viene porque he metido más dinero. Es por ello que eso lo pongo en la cantidad de acciones, pongo la misma cantidad. Por otro lado, el cambio de moneda lo pongo constante, es decir, pongo el mismo cambio de moneda tanto en 2020 como en 2021 para poder tener todo en euros. ¿Por qué lo hago así? Porque de nuevo yo lo que quiero es aislar el efecto de subida del dividendo. Aquí sí podríamos poner una pega de que, oye, si se ha devaluado mucho la moneda, por ejemplo el dólar, las empresas a lo mejor están ganando ahora más o están ganando menos y a lo mejor no incrementarían tanto el dividendo si no hubiera este efecto de cambio de moneda. Pero como digo, para poder aislar el efecto solo de subida de dividendos, lo que hago es uso el mismo cambio para pasar de dólares a euros, de libras a euros, etcétera, para poder tener todo en euros y poder ver cuál es la diferencia. De tal manera que el cambio de moneda no afecta a los dividendos que cobré en 2020 o los dividendos que estoy cobrando en 2021. Una vez hecho esto, ya con ello puedo calcular los dividendos que cobraría en 2020 con el dividendo que dan las empresas en 2020 y el dividendo que cobraría en 2021 con el dividendo que están dando las empresas ahora en 2021, con sus subidas y si hubiera habido bajadas. Y eso lo sumo y veo que me sale una diferencia. Y esa diferencia en mi caso en concreto ahora mismo está en torno a los 200 euros, para que os hagáis una idea. O sea, solo por que mis empresas han anunciado subidas de dividendos, voy a cobrar en 2021 200 euros más de lo que hubiera cobrado en 2020, sin haber invertido nada de dinero nuevo, sin haber cambiado nada, solo por el efecto de subida de dividendo. Dicho así, puede no parecer mucho, ¿vale? Porque uno puede decir, bueno, pues 200 euros, pues dependerá del tamaño de cartera, puede ser mucho, puede ser poco, ¿vale? En comparación con lo que es el año anterior, está suponiendo unos resultados, una subida de dividendo del 5,5%. Si os acordáis de mis anteriores podcasts, yo hablaba que intento conseguir como objetivo invertir en empresas que repartan en torno a un 3% de rentabilidad y que lo suban anualmente un 5%. Este año el conjunto de mi cartera va a estar dando una subida del 5,5% más o menos, ¿vale? Lo cual considero que está bastante bien. ¿Y qué pasa? Que ahora lo que yo tengo que pensar es, muy bien, y estos 200 euros extra, ¿cuánto supone para mí si hubiera invertido o cuánto dinero tengo que invertir nuevo para conseguir estos 200 euros extra? Para tener una idea de cuánto es el efecto del interés compuesto. Es decir, si yo ahora cojo y digo, quiero aumentar 200 euros el dividendo de mi cartera, ¿qué tendría que hacer? Tendría que invertir en una empresa que repartiera un 3% de dividendo, ¿vale? Y invertir una cantidad de dinero. Pues despejando de la ecuación me sale más o menos que debería invertir unos 6.600 euros de dinero nuevo.
Es decir, el efecto del interés compuesto de subida del dividendo es el equivalente a haber recibido 6.600 euros y haberlos reinvertido. Evidentemente, al no haber recibido este dividendo, yo no he pasado por Hacienda, pero el efecto está ahí. Al año siguiente va a ser como si hubiera invertido 6.600 euros nuevos. Pero es que además las empresas que he tenido en cartera me han dado un dividendo neto. Y ese dividendo neto yo lo uso para recomprar acciones. Por tanto, a lo mejor el efecto de estos 6.600 euros, por un lado de interés compuesto, esto viene solo de la subida de dividendos. Por otro lado, tengo que sumar los dividendos netos que he comprado y he reinvertido. Así que, como podéis ver, ya estoy hablando de una cantidad que en mi caso particular ya empieza a ser bastante interesante, porque si es el equivalente, vamos a poner de 9.000 euros o 10.000 euros o lo que sea, ¿vale? Estamos suponiendo casi que es más de lo que invierte la mayoría de la gente de su propio ahorro. Así que, por decirlo de una manera, la bola de nieve ya está girando de una manera bastante rápida y bastante eficiente. ¿Y por qué digo bastante eficiente? Porque si ahora mismo todas mis empresas, en vez de haberme aumentado el dividendo, me hubieran dado esos 6.600 euros como dividendo y yo lo hubiera reinvertido, al tener que pasar por Hacienda no hubiera reinvertido los 6.600 euros, hubiera reinvertido menos. Hubiera reinvertido un 21% menos, un 19% menos de lo que se queda Hacienda, ¿vale? Entonces, es por ello que cuando hablo de invertir en empresas con dividendos crecientes, sobre todo cuando estás construyendo una cartera, es muy importante realmente invertir en este tipo de empresas, no fijarte tanto en lo que te dan de rentabilidad por dividendo, sino en cuánto crece el dividendo, porque es muy importante, como podéis ver. De hecho, yo recibo mucho más en el equivalente de interés compuesto, recibo mucho más por el incremento del dividendo, y solo estoy teniendo un incremento del 5,5%, que lo que recibo por el dividendo repartido en sí. Porque yo mis empresas, como sabéis, intento comprar siempre las mejores empresas del mundo y muchas de ellas reparten un dividendo muy pequeñito o apenas reparten. Por ejemplo, tengo en cartera empresas como Amazon, como Google, como puede ser Alibaba, que no reparten dividendo. Entonces, teniendo estas empresas, si yo quitara el dinero de estas empresas y lo pusiera en empresas que sí reparten dividendo, pues estaría cobrando más dividendo. ¿Pero para qué? A mí lo que me interesa es que mi cartera lo vaya haciendo bien, que las empresas que tengo en cartera vayan subiendo. Y aquí está la tercera pata que no podemos cuantificar, o no puedo cuantificar también cuánto es el efecto del interés compuesto. Recordad que la primera pata era lo que os he comentado, el interés compuesto que viene del aumento de dividendos de las empresas. La segunda pata viene de los dividendos que he cobrado y he reinvertido. Y la tercera pata viene de empresas que a lo mejor no reinvierten, no reparten dividendos, por decirlo de una manera, pero reinvierten en sí mismas. Por ejemplo, creo que es lógico pensar que si Google está revalorizándose tanto en bolsa, viene porque cogen sus propios beneficios y los invierten en negocios muy rentables, y eso hace que la acción suba más en bolsa de lo que subiría repartiendo dividendos. Y ese efecto es más complicado de cuantificar, porque como sabéis la cotización es bastante inestable en bolsa. Entonces eso es algo que no podemos cuantificar como tal, pero está ahí. Pero aún así, si lo sacamos de la ecuación, estamos diciendo que solo las anteriores dos patas a mí me están suponiendo más o menos, vamos a decirlo así, 9.000, 10.000 euros, ¿vale?, de reinversión de interés compuesto, lo cual está muy bien. Si cogemos los 9.000 euros más o menos entre aumento de dividendos, que sería el equivalente, ¿vale?, que serían los 6.600 euros que he dicho, vamos a poner 2.400 de dividendo que me den y que he reinvertido, que esto tendré que echar el cálculo al final del año, estaríamos hablando de 9.000 euros, que son 750 euros al mes. O sea, es como si estuviera cogiendo 750 euros al mes extra de lo que invierto y los meto ahí, a interés compuesto. Además, como mi cartera, la mayoría de empresas, que ojo, no todas, pero la mayoría de empresas tienen un dividendo muy estable, la probabilidad de que me lo reduzcan es muy baja. Por tanto, ese dividendo que me están subiendo, yo espero que se mantenga durante los siguientes años. Y es más, espero que el año que viene también me suban, pues eso, en torno al 5%. Unos años será un 4,5%, como fue el año anterior, o este año será un 5,5%, pero más o menos espero que esté en torno al 5% porque es lo que busco con mi cartera. Evidentemente, si tu estilo de inversión
No es invertir en dividendos crecientes, es invertir solo en dividendos que no crecen estáticos. La única reinversión que vas a conseguir va a ser más alta de la parte de dividendos, pero no vas a tener la pata del crecimiento de los dividendos. Si tu manera de invertir va a ser solo en empresas de crecimiento que no reparten dividendos, pues no tienes ni la pata de reinversión de dividendos ni la de crecimiento de dividendos porque no existes. Dependes todo de una pata que es la de reinversión de negocio y crecimiento del negocio. Porque no nos olvidemos que a lo mejor McDonald's reparta dividendo y lo aumente, no significa que no siga invirtiendo en sí mismo y creciendo. Quizás lo hace a menor ritmo de lo que lo puede hacer Google, por ejemplo, pero sí que lo sigue haciendo, ¿vale? Espero que este podcast os haya servido un poco lo que es ver mi caso, que os sirva para aplicar si tenéis curiosidad y ver cuánto es el efecto del aumento de dividendos en vuestra cartera, cuánto porcentaje es respecto al año anterior y cuánto dinero realmente supone. Y sobre todo que os motive, porque sí que os digo que el efecto bola de nieve se tarda en ver, pero al cabo de unos años se consiguen resultados y según van pasando los años ese efecto de interés compuesto va a ir subiendo, ¿vale? Por ejemplo, para mí el año pasado el aumento del dividendo suponía unos 5.200 euros, este año supone, como he dicho, solo en la pata de aumento de dividendos 6.600 y el año que viene espero que sobrepase el efecto los 7.000 euros. Y así, poco a poco, vas haciendo que tu cartera se haga más grande, que tu patrimonio crezca, para que llegue un momento que puedas vivir del patrimonio. Espero que os haya entretenido el podcast y os leo en los comentarios. Hasta luego.